Entonces vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas. Si alguien la quiere buscar, se escribe NBLA. NBLA, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. E Isaías, muy osado, es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Versículo 21. Entonces, ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Si les soy bien honesto, es un pasaje muy, muy importante. ¿Sí? La semana pasada habíamos observado que hay puntos principales en la escritura y hay puntos secundarios. Y básicamente lo que les estaba comentando era que cuando vemos un punto principal, es básicamente qué es lo que más le interesa a Dios. ¿Sí? Un punto principal es algo que destaca grandemente, en este caso, por ejemplo, porque es algo que está viendo desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. O sea, no es algo de un solo versículo, se está dedicando a eso. Ese es el punto principal, ¿sí? Y hay puntos secundarios. Y tenemos que ver nosotros que los dos vale la pena conocerlos, pero tenemos que poner un particular énfasis en los puntos principales, ¿sí? Ejemplo, la semana pasada vimos nosotros un punto secundario. El punto secundario era la necesidad de evangelizar. Y estuvimos viendo el versículo 14 y 15, que hablaban acerca de cómo es que para evangelizar hay ciertos pasos que se tienen que realizar, ¿no? Tienen que invocar el nombre de Cristo y para eso tienen que creer en la palabra y para eso tienen que oír que se les predique y para eso tienen que ser predicados y para eso tienen que ser enviados predicadores, ¿sí? Vimos nosotros básicamente ese punto, pero ese era el punto secundario, ¿sí? Porque ese punto abarca dos versículos. Pero el punto principal es el punto que estamos viendo ahorita, que es básicamente un punto que tiene que ver con Israel. Por eso, el tema de hoy lo vamos a titular así, la incredulidad de Israel. Y es bien importante que haga esta nota entre puntos principales y puntos secundarios, porque es muy probable que nosotros pensemos que Israel es un punto secundario para nuestras vidas. O sea, es muy probable que tú y yo, cuando pensamos en Israel, realmente no vemos nosotros la necesidad de estar meditando en lo que está sucediendo con ellos. No vemos la necesidad de estar pensando nosotros en cuáles son los eventos que están pasando por allá, porque está del otro lado del mundo, ¿sí? Quizás no vemos la necesidad de estar orando por ellos, ¿sí? Pero quiero que notemos que para Dios esto es un punto principal. Y si lo es para Dios, lo tiene que ser también para nosotros, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser guiados por lo que sea que Dios quiera. Y en este caso, quiero que noten que es bien, bien importante para Dios. Si para Dios es tan importante que si ustedes checan su palabra, o sea, su Biblia, me refiero, su Biblia van a ver que la mayor parte de la escritura es Dios lidiando con Israel. O sea, su relación entre ellos dos, ¿sí? Cuando tú la lees, estás leyendo una palabra que fue dada a ellos, ¿sí? Y deberíamos observar entonces que aunque sea primero, deberíamos de tener gratitud, porque si tú y yo tenemos una Biblia el día de hoy, es por esa nación, ¿sí?
Y deberíamos de tener también nosotros una preocupación, porque si notan, eso es lo que Pablo tiene por cada uno de estos israelitas. Cheque, por ejemplo, Romanos 9:3 y noten la preocupación de Pablo. Romanos 9:3. Pablo es cuando comienza el tema de Israel y está diciendo aquí, dice el versículo 3, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. O sea, noten, aquí Pablo tiene un corazón que está dolido, está quebrantado, ¿sí? Pablo tiene un corazón que está diciendo, yo mismo quisiera estar perdido si los israelitas, que son mis hermanos según la carne, mi nación, si ellos pudieran ser salvados. ¿Sí? Entonces aquí noten que ya está colocando la idea de lo que estamos viendo en la nación de Israel es que está en incredulidad, no tiene fe en Cristo. Y eso nos tiene que generar en nosotros un dolor, un quebranto. ¿Sí? Y no solamente lo sentía así Pablo, también lo siente así Jesucristo. Si ustedes se acercan, por ejemplo, a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, podemos observar nosotros cómo es que Cristo habla acerca de la nación de Israel otra vez, ¿sí? En el versículo 37 y 38. Chequen, también se los voy a mallar en el chat. Y noten ahí cómo es que se los dice. Les dice, como un lamento, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Sí? Noten ahí, es un lamento por Israel. Ahí se está preocupando por ellos, está diciendo, como alguien que está sufriendo, Jesucristo está diciendo, yo quise hablarles, me acerqué a ustedes y rechazaron a todos mis mensajeros. ¿Sí? ¿Cuántas veces quise cuidar de ustedes y huyeron de su Padre? ¿Sí? Noten el sufrimiento de Cristo en esto. Por eso les digo, quizás para nosotros, denme unos segundos, creo que me está fallando la conexión. A ver, creo que ahí está. Quizás para nosotros no suena tan importante Israel, pero para Dios lo es. ¿Sí? Y noten que al final acaba con una frase en el versículo 38, donde está diciendo que hay un juicio lamentable para Israel el día de hoy. Dice, por tanto, porque ya los busqué de forma constante y no me hicieron caso, por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Y es lo que estaba pasando. Cuando llegamos a Romanos 9 y 10, estamos viendo cómo se cumple esta profecía de Jesucristo, que está diciendo, la mayor parte de los israelitas van a rechazar a Jesucristo. No lo van a recibir como su Salvador, como su Mesías, como su Señor, como su tesoro, ¿sí? Están maldecidos y están privados de la vida eterna, ¿sí? Y entonces lo que hace en en el capítulo 9 al capítulo 11 es que nos explica qué tenemos que pensar al respecto de esto, cómo lo tenemos que entender o cómo lo podemos explicar, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar que el día de hoy la mayor parte de los israelitas estén perdidos? ¿Sí? Entonces quiero aprovechar, hermanos, para en esta ocasión, antes de que veamos los versículos, quiero aprovechar para que veamos qué es lo que ya hemos dicho al respecto, ¿ok? Para que sean impactados sus corazones acerca de Israel, ¿sí? Quiero que cuando termine este estudio, hermanos, parte de lo que suceda es que terminemos amando nosotros a esta nación tanto que suframos el hecho de que están perdidos la mayoría, ¿sí? Que puedan orar ustedes por ellos. Y les digo, ya sé que no luce muy cercano a sus vidas, pero quiero que en verdad piensen, yo lo estoy haciendo esto porque amo a Dios y porque amo las almas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, lo que vimos nosotros cuando comenzamos estos pasajes, Romanos 9, vimos que comenzaba
anunciándonos que la nación de Israel es la nación más bendecida sobre toda la tierra. ¿Sí? La nación de Israel es la nación que más ha sido bendecida en toda la tierra. Eso es algo bastante impactante, porque nosotros cristianos podemos decir eso con seguridad, ¿sí? La nación más bendecida no es Estados Unidos, aunque para muchos ellos dicen que sí lo es, ¿sí? Pero para nosotros no. ¿Saben por qué? Porque cuando comienza Romanos capítulo 9, en el versículo 4 nos dice todas las bendiciones que ha tenido esta nación. Versículo 4 y versículo 5, chequen y las enlistamos, ¿ok? Chequen, dice el versículo 4, porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Noten, está diciendo, a ellos les pertenece esto, ¿sí? Esas bendiciones enormes, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, si notan, ahí nos enlista 8 bendiciones que tuvieron los israelitas, que son extremadamente grandes. Chequen, se las doy poniendo en orden. Los pueden agarrar ustedes también de la escritura, porque está muy claramente ahí. Pero bueno, está primero la adopción. La adopción. Esto ya lo vimos antes. Entonces no voy a detenerme mucho, pero les voy a pasar la definición de cada uno para que la tengan si alguien la quiere, ¿sí? Chequen. La adopción, ¿qué implicaba? Que fueron separados por Dios como su gente. Dios los agarró y los adoptó a la nación como sus hijos, como su hijo, más bien. Por eso, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a la nación de Israel, ¿sí? Entonces, lo agarró como su gente, los adoptó, ¿sí? Segundo, la gloria, que eso hace referencia a la presencia de Dios. Cuando Dios apareció en el tabernáculo, estaba en el centro de ellos y todos lo podían ver. Y era su gloria presente en la ciudad, su gloria presente después en el templo, en Israel, en Jerusalén, ¿sí? Entonces tenían la presencia de Dios junto con ellos. Ninguna nación ha tenido la presencia de esta forma, ¿sí? Ahorita tenemos la presencia de nosotros dentro y eso es un privilegio enorme, ¿sí? Pero México no podemos decir que tiene la presencia de Dios de esta forma, ¿sí? 3, los pactos. Los pactos era cómo es que Dios se relacionaba con su gente. Dios hacía ciertos acuerdos y entonces a través de ellos se estableció una relación con Israel. Entonces aquí estamos diciendo básicamente, tenían una relación con Dios, ¿sí? Los pactos. 4, la ley. Tuvieron la instrucción de parte de Dios de cómo vivir como una nación de Dios, ¿sí? 5, el culto, que eso hace referencia al sistema de ceremonias con el cual alababan a Dios. Entonces, cuando ellos se acercaban y alababan a Dios en el templo, ellos estaban realizando el culto, y a través de ello estaban dando adoración a nuestro Dios, ¿sí? 6, las promesas, que es de referencia a todas las profecías de bendición que vienen dentro de la palabra. Y ellos las tenían ahí. Las tenían claramente escritas y las podían observar en cualquier momento, ¿sí? 7, los patriarcas. En otras palabras, la gente que fue llamada por Dios. Pueden decir, ellos son de mi gente, ¿sí? De ellos venimos nosotros, los patriarcas. Y finalmente, y mayor a todas, Cristo. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesucristo. ¿Sí? Cristo era uno de ellos, ¿sí? Y entonces Cristo recorrió Galilea, recorrió Jerusalén, ¿sí? Estuvo predicándoles y entonces, por eso, de Israel viene la salvación de los judíos, ¿sí? Entonces, hermanos, chequen qué bendecidos.
Y a partir de esas bendiciones que ellos tienen, tú y yo somos bendecidos el día de hoy. Tú eres bendecido con Cristo porque Cristo vino de ellos, ¿sí? Por eso escucha su palabra, porque israelitas predicaron en todas las naciones y se fue moviendo y extendiendo cada vez más hasta que llegó aquí, a México, ¿sí? Tú sabes que es un pecador a través de la ley que ellos colocaron por escrito, ¿sí? Tú puedes entender un poco de la presencia de la gloria de Dios porque la vieron ellos con sus ojos, porque Isaías fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Tú puedes entender cómo es la adoración correcta a Dios porque se les entregó a ellos, ¿sí? Entonces, hermanos, es bien grande la cantidad de bendiciones que estas personas tuvieron y nosotros deberíamos estar muy agradecidos por eso, porque fueron bendecidos en sobremanera. Sin embargo, quiero que noten, seguido de eso, que entonces esto hace que sea una pena mucho más enorme que no todos los israelitas han sido salvados, ¿saben? Porque a pesar de que tuvieron todas estas bendiciones, solamente unos pocos, un remanente, fue salvado. Y tendríamos que preguntarnos tú y yo por qué. Pues es el punto principal del capítulo 9 y el capítulo 10. ¿Por qué no han llegado a salvación la mayoría de los israelitas? ¿Sí? Y Pablo da dos respuestas a esto. Pablo da dos respuestas. Ahora, antes de que les dé las dos respuestas, tengo que hacer un paréntesis con cuáles no son las respuestas. Porque hay respuestas que podríamos pensar nosotros en nuestra carne, que quizás no estamos pensando ahorita, pero llega algún momento en el cual podríamos pensarlo. Y no quiero que lo piensen. ¿Sí? Aquí les van estas dos respuestas que no son. ¿Ok? Y luego ya damos las que sí son. ¿Ok? Primero que nada, no es porque Dios falló en traerlos. No es porque Dios falló en traerlos. ¿Sí? Eso lo quiere hacer bastante claro Pablo. ¿Por qué? Porque cuando observamos nosotros eso, si tú te pones a reflexionar en esto y dices, o sea, Dios trató de traerlos de forma constante durante cientos de años, durante miles de años, ¿sí? Y si tú llegas a reflexionar mal acerca de esto, vas a decir, quizás Dios no es demasiado poderoso, quizás Dios no puede traer a quien quiere, ¿sabes? Y eso te puede hacer dudar acerca de tu propia vida, me puede hacer dudar acerca de mi propia vida, ¿saben? ¿Qué me dice que yo voy a ser salvo el día de mañana si Dios no puede ni siquiera traer israelitas a salvación? ¿Sí? Yo que estoy extremadamente lejos, que tengo otra cultura mucho más pagana, ¿cómo voy a ser salvo si Dios falla en traer israelitas? Ok, noticia, Dios no falló en traerlos. ¿Sí? Chequen lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice, noten, Pablo está hablando, dice, no es porque la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? Pablo acaba de decir, están perdidos, pero no es porque la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. En otras palabras, Dios no falla. Dios trae a todos los que quiere. ¿Sí? Esa es una buena noticia. Entonces, ¿por qué no han llegado a la salvación la mayor parte de los israelitas? No es porque Dios falló en traerlos. ¿Sí? Segunda respuesta que no es tampoco. No es porque Dios abandonó a su pueblo. No es porque Dios abandonó a su pueblo. Otra vez, alguno de nosotros podría estar reflexionando acerca de esto y podría estar llegando a algunos pasajes en la escritura y pensar, ¿sabes qué? Creo que lo que pasó es que después de tanto pecado, Dios dijo, voy a abandonarlos, a mi pueblo, ¿sí? Y pensar,
Quizás entonces si yo peco lo suficiente, Dios me va a abandonar a mí. Pero respuesta, no es por eso, ¿sí? Dios no abandonó a su pueblo. Y eso lo hace bastante claro este pasaje y lo hace bastante claro también el siguiente capítulo que vamos a estar observando, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Romanos 9, donde nos encontramos ahorita, chequen el versículo 27. Versículo 27 nos dice eso. Dios no abandonó a su pueblo, ¿sí? Hay gente que son parte de su pueblo dentro de los israelitas, ¿sí? Y ellos son salvados, dice el versículo 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, ¿sí? Está diciendo, mi pueblo, el remanente, ese va a ser salvo. Y chequen el capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Pablo está hablando y dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? En las palabras, Pablo está diciendo, yo soy una prueba de que Dios no abandonó a su pueblo. ¿Sí? Hay gente, hay israelitas que son creyentes. ¿Sí? Entonces, noten, estas dos razones que vemos de por qué no es, nos ayudan a que tengamos paz. ¿Sí? Porque no tenemos que pensar nosotros, Dios falla en lo que realiza y no tenemos que pensar que Dios es un Dios abandonador. ¿Sí? Nosotros sufrimos por los perdidos de Israel. Tenemos que sufrir por los perdidos de Israel, pero tenemos que sufrir no porque se hayan perdido cuando Dios quería traerlos, sino más bien tenemos que sufrir porque a pesar de que tuvieron todos los privilegios, no llegaron a Dios. En otras palabras, nos preocupamos por el pueblo de Dios dentro de los... Que digan, no nos preocupamos por el pueblo de Dios dentro de los israelitas. O sea, como Pablo, ellos ya están a salvo. ¿Sí? Nos preocupamos por todos los israelitas que sí están perdidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las razones? Se pueden, regresense a Romanos capítulo 10. Y quiero que noten nada más algo. Lo que está lidiando este pasaje es con cuál es la razón por la cual no llegan a creer. ¿Sí? Nada más quiero que noten eso, porque ese es básicamente los primeros versículos. Y no hemos observado todavía ninguno hasta ahorita, ¿no? Pero quiero que noten qué es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Chequen versículo 14, versículo 15. Y quiero que noten algo, ¿ok? Las preguntas que están en estos dos versículos, versículo 14 y versículo 15, son preguntas retóricas, ¿ok? Son preguntas retóricas. El punto de estas preguntas no es decir que no hay gente predicando, sino decir que sí hay gente predicando, ¿ok? Ese es el punto de las preguntas. Necesito que lo vean así para que cuando lo leamos tenga sentido lo que están leyendo, ¿ok? Entonces, el punto es que sí hay gente predicando. Por aquí nos estamos preguntando si hay gente predicándole a Israel, ¿ok? Y a Israel le predicaron los profetas, le predicaron los apóstoles, les predicó el mismo Jesucristo. Entonces, cuando cuando hace estas preguntas, está asumiendo que tú y yo sabemos que sí les han predicado bastante. ¿Ok? Léanlo conmigo, van. Chequen. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. ¿Sí? Noten lo que está pasando aquí. Versículo, lo repito, pero con explicación. Versículo 14 y 15. Están diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído?
Pero termina diciendo en el versículo 15, pero sí les ha sido predicado, porque los pies de los que están anunciando el evangelio son hermosos, ¿sí? ¿Cómo puedes creer en aquel en quien no han oído? Pero sí han oído, porque los pies de los que anuncian el evangelio son hermosos. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pero sí les han predicado, ¿sí? Porque son hermosos los pies de los que anuncian el evangelio, ¿sí? Aquí el punto es, a pesar de que se les ha predicado, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Es lo que está diciendo, ¿sí? Es el punto. El punto es, se les dio toda la predicación que tenían que a los israelitas. Se les predicó de forma continua y aún así no han creído, ¿sí? Y por eso termina el versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sí? Esos dos pasajes, el que está citando en el versículo 15 y el que está citando en el versículo 16, son de la misma sección de Isaías. ¿Sí? Y está diciendo, se ha anunciado un evangelio hermosísimo, pero no lo están creyendo. Se le está diciendo a Dios, ¿quién ha creído? Muy pocos. ¿Sí? Por eso es una tristeza. Y regresamos entonces otra vez a la pregunta, ¿por qué no han creído? Por qué no cree Israel? ¿Sí? Tengo dos respuestas. Pablo nos da dos respuestas. ¿Por qué no han creído? ¿Sí? Dos respuestas principales. La primera respuesta es por la elección de Dios. La elección de Dios. ¿Sí? Hermanos, ya sé que está un poquito complicado el tema. Porfa, si tienen una pregunta, escríbanla y la resolvemos ahorita. Pero, pero bueno, voy a continuar, pero respondemos al final las preguntas. Va, si alguien tiene alguna. Chequen. La primera respuesta es la elección de Dios. ¿Por qué no han creído? ¿Por qué? Porque Dios eligió quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Él eligió libremente, Él eligió soberanamente, él eligió incondicionalmente, que es otra forma de decir con estas tres palabras que acabo de dar, que esta elección de Dios no depende de nadie más que de Él. ¿Sí? Dios elige quién va a creer y quién no va a creer. ¿Sí? Dice Romanos 9. Chequen Romanos 9, versículo 15 al versículo 16. Porque Él dice a Moisés, tendré compasión, no, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Sí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Sí? En otras palabras, Dios elige de quién va a tener misericordia. Dios elige de quién va a tener compasión. ¿Sí? E Israel se está perdiendo la mayoría porque Dios es soberano. Y Dios está diciendo, la mayoría de los israelitas no van a llegar. ¿Sí? Ahora, tenemos que ver que esto nos recuerda a nosotros que cuando la gente no cree entonces es porque la palabra de Dios, más bien, cuando la gente no cree, no es porque la palabra de Dios no tenga poder, ¿sí? No es porque Dios falle en traer a la gente, sino es porque Dios elige a unos y a otros no elige, ¿ok? ¿Sí? Es básicamente la idea. Les prometo que esto ayuda con mucha reflexión, pero sé que es un conocimiento bastante complicado, porque ese tipo de conocimientos sacuden hasta los cimientos a una persona, ¿saben? Hay muchos que han huido de este conocimiento, muchos que fingen que no está en la palabra, pero está ahí, ¿sí? Hay muchos que discuten en contra de esto, pero está ahí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que se encuentra. Y si les soy bien honesto, una vez que te das cuenta que se encuentra ahí,
es algo que en verdad te, te da esperanza a ti en tu corazón. Cuando tú lo ves, empiezas a observar que es un conocimiento que está firme en toda la palabra. Es un conocimiento que a ti te trae gozo porque te das cuenta que sin el actuar de Dios que te eligió, tú no hubieras creído. Y tú no tendrías esperanza de perseverar hasta el final. Pero como Dios eligió, sabemos que vamos a ser salvos de forma completa. ¿Sí? Entonces, esa es la primera razón. ¿Sí? Y exactamente como dice Sundori, se cumple todo lo que dice la palabra de Dios y por eso podemos descansar y confiar en Él. Exactamente. ¿Sí? Entonces, la primera razón. La primera razón es la elección de Dios. ¿Sí? Ahora, la segunda, bueno, nada más último comentario. La primera razón la vimos en Romanos capítulo 9. ¿Sí? Entonces, ahorita no es el enfoque, pero nada más quiero que se den cuenta que sí es una de las razones. ¿Ok? Y la segunda razón es la que hemos estado observando en lo que llevamos del capítulo 10. ¿Sí? Esta segunda razón es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. En otras palabras, Israel no cree porque ha decidido no creer. ¿Sí? Esto es lo que hemos estado viendo en Romanos capítulo 10 y también lo vimos en los últimos 2 versículos de Romanos 9. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos a anotar nada más eso, brevemente, porque en la palabra, en lo que llevamos, nos ha dado básicamente cómo es que los israelitas rechazaron 3 cosas de Dios que hacen que ellos sean responsables de estar perdidos. ¿Sí? Chequen, se las pongo en el chat. Israel está perdido porque tropezaron con Cristo. Esa es la primera. Se los voy a volver a escribir porque creo que está muy, muy pegado todo. De unos segundos, se los envío otra vez. Está. Sí. Y ya sé que son varias cosas, hermanos, pero por eso es que te lo estoy enviando todo. Chequen. Básicamente, Israel no cree porque tropezaron con Cristo. Tropezaron con Cristo. En otras palabras, chequen lo que dice Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Esta parte final está diciendo, cuando los israelitas observaron a Jesucristo, lo vieron a él como una piedra de tropiezo. Vieron a Jesucristo, se acercaron a él y una vez que se acercaron a él, cayeron. No lo recibieron. No lo vieron como su Salvador ni como su Mesías. Hermanos, ustedes van y escuchen cómo es que hablan los israelitas acerca de Jesucristo. Y aunque sea gran parte de ellos, no tienen nada bueno que decir acerca de él. ¿Sí? Lo rechazan, rechazan sus interpretaciones de la palabra, ¿sí? Rechazan algunos incluso que haya existido, ¿sí? Rechazan, por supuesto, a Él como Dios. Tropezaron con Cristo. Ellos rechazaron a Jesucristo. ¿Ok? Por eso es que están perdidos. Segunda razón por la que están perdidos, por su responsabilidad, porque tropezaron con la justicia de Dios. Que eso es bien grande, hermanos. Tropezaron con la justicia de Dios. Chequen lo que dice Romanos 10:3. Romanos 10:3. Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Ellos observaron que la justicia de Dios viene por la fe. En otras palabras, tú y yo somos salvados no porque seamos justos, sino porque Dios nos regala una justicia. Imagínense ustedes un pase para un avión. Tú para entrar en el avión tienes que tener un boleto, pero a ti no te alcanza para comprarlo, pero Dios te lo regala en esta ilustración, ¿no? Dios te lo da.
y entonces puedes pasar. Es así como sucede cuando tú entras al cielo. Para entrar al cielo, Dios te tiene que regalar justicia y ese es tu boleto de entrada. Pero ellos, dice, los israelitas dijeron, yo no quiero ese boleto, yo no quiero esa justicia de Dios que viene por la fe. Yo la quiero por mis obras. Yo voy a obrar para convertirme en alguien justo y entonces voy a ganarme mi salvación. Voy a ganarme el cielo y poder entrar al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, los israelitas tropezaron con el hecho de que la justicia no es tu justicia. La justicia que te lleva al cielo no es tu justicia. Es una justicia regalada. ¿Sí? Y finalmente, los israelitas tropezaron con creer en lo escuchado. O sea, tropezaron en que cada vez que se les predicaba, ellos rechazaron lo que se les fue predicado. ¿Sí? Entonces, ellos no solo rechazaron a Jesucristo cuando lo vieron, no solo rechazaron la justicia de Dios, sino también rechazaron todas las predicaciones que se les dieron y se les predicó de forma constante. Y aún el día de hoy, hermanos, se les predica de forma constante. No hay un solo israelita que no sepa de la existencia de Cristo. Hermanos, son gente que conocen que ya se ha anunciado un Mesías que llegó, Jesucristo, pero lo rechazan como Mesías. ¿Sí? Por eso es algo bien triste y eso es lo que se enfoca en los versículos que tenemos de frente. Si pueden, ahora sí vayan a nuestros versículos de hoy y noten que eso es lo que está pasando aquí. Chequen. Romanos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 16 otra vez y luego continuamos a partir de ahí. ¿Va? ¿Qué dice el versículo 16? Sin embargo, no todos hicieron caso al anuncio del Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es una cita de Isaías 53:1. Y ahí está diciendo, se les ha predicado a los israelitas y no han recibido este anuncio. ¿Sí? Ahora, los siguientes versículos que, que tenemos de frente nos muestran que rechazaron la predicación. Deme 2 segundos. Nos muestran que rechazaron la predicación. ¿Sí? Y quiero que noten esto. ¿Ok? No creyeron aunque tenían múltiples predicaciones. Chequen el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Chequen. Versículo 18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? O sea, ¿no se les ha predicado? ¿Sí? Ciertamente que sí, dice Pablo, se les ha predicado. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Sí? En otras palabras, ¿no se ha cumplido las condiciones de que les prediquen, de que se envíen a personas, de que escuchen el mensaje? ¿Sí? Pablo dice, sí, sí les han predicado. ¿Sí? Y si notan lo que es el final del versículo, es que cita un pasaje, cita el Salmo 19:4. Salmo 19:4, ¿sí? No vayan para allá, no se preocupen, ¿sí? Pero básicamente lo que sucede en este pasaje, se los narro, básicamente es que está hablándonos estos versículos de cómo es que Dios se anuncia a sí mismo delante de todo el mundo a través de su creación. Cuando observamos nosotros los cielos, observamos una hermosa obra de Dios, ¿sí? Y entonces se escucha a través de eso que Dios es real, que Dios existe, ¿sí? Y este pasaje dice, por toda la tierra sale su voz y hasta los confines del mundo sus palabras, ¿sí? Ahora, este pasaje no tiene el mismo contexto de lo que estamos viendo en Romanos 10, ¿sí? Y es importante destacar eso, porque no creo que Pablo quiera que entendamos este pasaje ahorita, la cita, como haciendo referencia al pasaje del Salmo, ¿ok? Porque si notan ustedes, en el versículo no aparece como usualmente aparece cuando cita algún salmo o alguna parte de la escritura, ¿sí?
Usualmente Pablo, cuando cita alguna escritura para que pensemos en ella, lo que hace es que dice, escrito está. O dice, Isaías dice. O dice, Moisés dice. ¿Sí? Usualmente siempre comienza con esta cita. ¿Sí? Pero aquí no la está citando. ¿Ok? Entonces, más bien lo que está haciendo Pablo es que está tomando el lenguaje bíblico sin estar buscando citar el pasaje original, ¿sí? Nada más está agarrando el lenguaje para hablar acerca de lo que está referenciando él en Romanos 10, ¿sí? Y básicamente lo que estaría diciendo él en Romanos 10 no es en sí mismo que ya se le anunció el evangelio a todo el mundo, sino más bien está diciendo, quiero que noten que el evangelio ya se esparció por la mayor parte del mundo conocido, ¿sí? Porque ya se había predicado el evangelio en todo el imperio romano, ya se había predicado el evangelio por todo el mar Mediterráneo, ya había alcanzado parte de Asia, ¿sí? Y lo que sucede cuando hay tantas personas que se convierten al evangelio en todo el mundo es que entonces se está anunciando por todo el lugar, ¿sí? Y noten, eso es lo que estaba pasando. Ahora ya no les estaban anunciando solamente el evangelio en Israel, sino que ahora se anunciaba en todas ciudades, ¿sí? Había algunas que todavía no, ¿sí? Pero aquí la parte importante, quiero que noten, el punto principal es que todos los israelitas ya habían escuchado el evangelio. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén ya lo habían escuchado, porque fue a los primeros que se les predicó. Los israelitas que se encontraban en el imperio romano ya lo habían escuchado, porque también ahí llegó el evangelio. Los israelitas que se encontraban en Asia ya lo habían escuchado, ¿sí? Aquí el punto es ese. Ellos ya lo escucharon. Se les predicó de forma constante, ¿sí? Cuando una iglesia se transformaba, se convertía. Esas iglesias empezaban a anunciar el evangelio donde ellos estaban y se esparcía. No sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, de los tesalonicenses. De esa iglesia, por ejemplo, Pablo dijo que la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Sí? En otras palabras, cuando gente se convierte, empieza a anunciarlo y entonces más gente empieza a escuchar. ¿Sí? Y entonces ahorita los israelitas es muy seguro que ya habían escuchado, pero no estaban creyendo. No creyeron aunque tenían múltiples predicaciones. ¿Ok? Eso es bien grande, hermanos. Ustedes no sé cuánto les ha pasado esto, que ustedes van y le hablan a una persona y le predican, ¿sí? Y no lo recibe. Y van y le predican otra vez y no lo recibe. Y en algún punto les dice, hay otra persona que ya me anunció también esto y tampoco le voy a hacer caso, ¿sí? Y vas y tú observas y en la televisión ya se ha anunciado también que Dios existe y se burlan de él, pero las personas ya han escuchado de Dios, ¿sí? Esto es lo que está pasando aquí. Nadie puede fingir que no le fue anunciado, ¿sí? Porque aunque sea en la mayor parte del mundo conocido, se ha anunciado quién es Cristo, ¿sí? Eso es bien grande. Eso significa que no lo están recibiendo, pero no es porque no lo han escuchado, no lo están recibiendo por otra razón, ¿sí? Que eso nos lleva a la parte final de este estudio. No, mentira, me falta una parte, perdónenme. Ahora, los israelitas quiero que noten que aparte de que les fue predicado de forma constante, no, aunque no creyeron por eso, también no creyeron aunque tenían múltiples evidencias para creer. Los israelitas tenían más evidencias que nadie para creer, ¿sí? Y no creyeron. Quiero que noten eso, ¿ok? Lo que hace Pablo en los últimos versículos es que nos anuncia esto. Chequen. Porque dice, versículo 19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice,
Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que está haciendo Pablo es que está referenciando la palabra del Pentateuco, o sea, la Biblia. Está referenciando los primeros 5 libros. Y está referenciando cómo es que Moisés predijo que iba a haber algún punto en la historia en el cual Israel no iba a creer, pero sí iban a creer las naciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. En otras palabras, ya había sido predicho que las cosas iban a estar como están justo ahorita. Y notan que si los israelitas dicen yo creo en esta palabra y observan esas profecías, ¿deberían de creer entonces? Al observar que la mayor parte de su pueblo no está creyendo en Cristo, pero ver que el mundo entero tiene a gente que sí, deberían decir, se está cumpliendo la profecía de Moisés. Y sí me equivoqué. Y tengo que aceptar a Cristo. Entonces, ¿notan? ¿Notan lo que está pasando? ¿Sí notan lo que está pasando? Deberían de decir, el hecho de que tantos paganos, incircuncisos, inmundos, gente esté creyendo en el Mesías y esté diciendo, Jehová es mi Dios, y esté agarrando todas las promesas de la palabra, debería de despertarlos a ellos a la verdad de que el evangelio que están rechazando es cierto. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Lo dice con esta cita y luego en el versículo 20 lo respalda con otra cita más. Chequen, versículo 20 y 21, que da cita de Isaías. Ahorita lo vamos a ver. Chequen el versículo 20. Dice, e Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí Pablo está citando Isaías 65. Y en ese pasaje está pasando justo esto. Está prediciendo, los gentiles van a encontrar la salvación. Las naciones van a encontrar la salvación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó ahorita? Una profecía que no está solo en este lugar, no está solo en el pasaje que citó de Moisés, ¿sí? Sino que aparece de forma constante en la escritura y que el día de hoy se está cumpliendo porque en México estamos tú, estoy yo, ¿sí? En Estados Unidos hay cristianos, en Corea del Sur hay cristianos, en China hay cristianos, en Japón hay cristianos, en Europa hay cristianos, ¿sí? El mundo está llegando a Dios, algunos, ¿sí? Deberían de decir, yo veo esas profecías y veo que se están cumpliendo, porque gente está llamando a Jehová, Elohim, Dios. ¿Sí? Pero chequen cómo termina el versículo 21. Versículo 21. Es mismo pasaje, Isaías 65, pero cita el siguiente versículo, el versículo 2. Los dejo si alguien lo quiere notar. Isaías 65, 1 y 2 son citados en estos dos versículos. ¿Sí? Chequen cómo que dice el versículo 21. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Sí? Las palabras, Isaías no solamente profetiza que las naciones iban a llegar a Dios, sino también profetiza que Israel iba a estar desobediente y rebelde. Y a pesar de que Dios les extiende sus manos, vengan a mí, aún así no se acercan y andan en rebeldía. ¿Sí? Y así es como termina el pasaje. Entonces, la triste conclusión de este pasaje es que la mayor parte del pueblo de Israel está en rebeldía porque no quieren creer. ¿Sí? Y no importa cuánto se les predique, aunque les predique el mundo entero, que es lo que está pasando el día de hoy, cristianos en todas las naciones, no importa cuánto vean las profecías cumplidas,
en la palabra, aún así no van a llegar. Y si notan, eso es extremadamente triste, hermanos. Entonces aquí terminamos con unas conclusiones, ¿ok? Para el día de hoy. Primera conclusión. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la gente no recibe a Dios por su rebeldía. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que la gente no recibe a Dios por su rebeldía. ¿Ok? No es por la falta de evidencias, hermanos. No es por la falta de predicación. Habrá quienes sí, hermanos. No estoy diciendo que no haya lugares donde no se ha predicado. ¿Ok? Sí hay lugares. Y hay que buscar predicar nosotros. Eso va a ser una de las conclusiones, de hecho. Pero quiero que noten que a pesar de que se les predique mucho a algunos, y a pesar de que se les den todas las evidencias que podamos darles, aún así hay gente que no va a recibir a Dios y va a ser por rebeldía, ¿saben? No es por otra cosa más. Eso es algo bien, bien triste, si soy bien honesto. Pero lo que nos muestra Israel es eso. Israel que tiene todos los privilegios que hablamos al inicio, Israel que tiene toda la predicación necesaria, Israel que ya cree en las profecías y las está viendo cumplidas, ¿sí? Pero aún así no llega a los pies de Dios. Nos muestra que la gente, cuando no recibe a Dios, es por su rebeldía, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que observar con un corazón que se entristezca por esto. No sé si se acuerdan ustedes de la historia de Cristo, en la cual Él va y sana a un hombre que tiene una mano seca. En esa historia había gente de Israel que estaba observando si lo iba a sanar o no. Y ellos lo estaban observando no para ver si iban a creer en Cristo, lo estaban observando para acusarle, porque si él lo sanaba, lo iba a estar sanando en el Shabbat, y entonces tendrían de qué acusarle. ¿Sí? ¿Cómo reacciona Cristo? ¿Se acuerdan? Cristo reacciona con enojo por ellos y reacciona con entristecimiento por la dureza de sus corazones. Nosotros deberíamos de reaccionar de una forma muy similar. Dejamos en este caso el enojo para Dios y nosotros reaccionamos con una tristeza grande porque la gente no recibe a Dios por la dureza de sus corazones. ¿Sí? Segunda conclusión, unido a esto, entonces, tenemos que darnos cuenta que hay que sufrir por los pecados, por los perdidos, perdónenme, por los perdidos. ¿Sí? Aquí tú y yo tenemos que compartir del dolor que tiene Dios por la incredulidad de Israel. Cuando pensamos en ellos, cuando vemos la escritura y observamos que habla Dios acerca de su pueblo, debemos tener también ese dolor, ¿saben? Dios extiende sus manos, dice, ¿sí? Extiende sus manos y ellos son un pueblo rebelde, ¿saben? Y deberíamos tener también dolor por los perdidos que no son de Israel, ¿sí? Porque hay muchos que están perdidos, con que como Israel han escuchado la predicación constante, incluso familiares de ustedes, familiares míos, que escuchan de forma constante que se les habla de Dios y del Evangelio y se muestran las pruebas y no llegan y nosotros sufrimos por ellos. ¿Sí? Esa debería ser una segunda conclusión. Tercera conclusión. Tenemos que orar por Israel. ¿Sí? Es algo que no nos viene naturalmente. Orar por Israel suena más como, para algunos incluso como un chiste, ¿saben? Y eso es algo bien, bien triste porque Dios quiere que oremos por Israel, ¿saben? Eso lo va a anunciar, lo anunció que diga en Romanos capítulo 10, versículo 1, cuando mostraba Pablo que decía, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Sí? Así venimos a estar tú y yo. Mi deseo en mi corazón y mi oración por ellos es su salvación. ¿Sí?
Y finalmente y última conclusión, tenemos que predicarle a todos. Tenemos que predicarle a todos. ¿Sí? Sabemos que muchos no lo van a recibir por la rebeldía que hay en sus corazones. Sabemos que vamos a sufrir incluso porque después de que intentes predicarle a una persona 5 veces, te va a estar doliendo a ti tu corazón y te van a dar ganas de llorar por esa alma, ¿sabes? Pero aún así les predicamos a todos y continuamos. Jesucristo en una ocasión dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Y es bien interesante ver que cuando él dijo estas palabras, ya lo habían rechazado para ese momento. De hecho, un versículo después dijo: ya les dije que aunque han visto, no creen. Pero eso significa que aunque ya habían rechazado, aún así Cristo les siguió predicando. ¿Saben? Así tenemos que ser nosotros. Seguimos predicando y anunciamos: Jesucristo es el pan de vida. Ven a Él para que no tengas sed. ¿Sí? Anunciamos y decimos: el perdón de los pecados solamente llega a través de Cristo. Anunciamos y les decimos: vengan y tengan vida eterna. Y hermanos, algunos se van a creer. Algunos lo van a creer. ¿Sí? Así como muchos lo van a rechazar, también muchos otros se van a convertir. Y nosotros nos vamos a llenar de gozo y vamos a glorificar a Dios cuando eso suceda. Entonces continuamos predicando. ¿Sí? Entonces, hermanos, se les predica a todos. Israel nos muestra cómo es que muchos van a rechazarlo. Pero aún así, sabemos que muchos también recibirán a nuestro Dios. Entonces vamos a continuar. Y vamos a continuar con todo. ¿Va? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú a través de tu palabra nos ayudas a conocer un poco más de nuestros corazones. Gracias porque a través de ver cómo es que está este pueblo, podemos observar nosotros qué tan duros podemos llegar a ser, que tenemos una dureza grande en nuestro corazón, que a pesar de que se les anuncia de forma constante, a pesar de que observamos tus maravillas, Padre, que aún así tendemos a dudar de ti. Padre, ayúdanos a que aún así podamos luchar en contra de esto, conscientes, vayamos y digamos: tenemos un poco de fe y tenemos una falta enorme. Danos más fe, Padre. Ayúdanos a que creamos en tu palabra. Perdónanos si no hemos recordado a tu pueblo, si no nos hemos dado cuenta que gracias a Él es que nosotros podemos decir el día de hoy que te conocemos, Padre. Ayúdanos a valorar más todo lo que has hecho a través de este pueblo en la historia. Ayúdanos a valorar cómo es que tú has cambiado literalmente toda la historia a través de los israelitas, Padre. Y desde cambios pequeños, como lo son a través de científicos que han salido de esta nación, a través de autores, a través de conocedores, Padre, hasta cambios enormes, como lo son que Jesucristo salió de ellos, Padre. Ayúdanos a ver que tenemos una deuda que se cumple al estar orando por ellos, al estar preocupándonos, al estar amándolos y al estar predicándoles, Padre. Ayúdanos a que seamos gente que en verdad ora por todo lo que tú quieres que oremos. Te damos las gracias porque tú nos permites predicar la palabra y te pedimos para que nos ayudes a anunciarla delante de todos los que están perdidos, que tenemos cerca y que puedan ser convertidos, Padre. Y si hay rebeldía en alguno de ellos, que nos recuerde estos pasajes, que nos recuerden que es la condición del corazón, Padre, y que oremos por ellos para que sean transformados. Te pedimos para poder amar a las personas de una forma verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos.